Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Cuando Estados Unidos tiene un objetivo, la batalla comienza primero en el plano cultural. El convencimiento de la opinión pública es necesario para intervenir en otro país. La historia de Cuba ha sido contada por Hollywood según los intereses de la Casa Blanca. Tergiversar, manipular, para que la ficción supere a la realidad. Cuba contada en la filmografía estadounidense. Hoy pondremos el dardo justo en la diana. Quizás dentro de algunos años algún director de Hollywood decida hacer la película sobre las afectaciones auditivas aún sin explicación que supuestamente recibieron los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Todo un montaje mediático sin pruebas concretas, cuyo único resultado ha sido la expulsión del personal cubano de la Embajada en Washington y la afectación en las cortas relaciones diplomáticas. Y es que los propios surgimientos del proceso independentista en Cuba fueron tergiversados por la producción cinematográfica de Estados Unidos. La intervención en la guerra de independencia fue filmada en Santiago durante las acciones combativas y en laboratorios creados al efecto en los propios Estados Unidos, donde se fabricaba la guerra contra España. Años después, la puesta en escena del filme titulado Un mensaje a García narra la historia del oficial estadounidense que debe entregar con urgencia un mensaje del presidente William McKinley al general insurrecto Calixto García. Pero una vez más, la ficción intenta superar a la historia que realmente ocurrió. La prensa estadounidense convirtió al mensajero en el héroe de una historia ficticia, pues las noticias nada tenían que ver con la realidad. Elbert Hubbard fue el escritor que plasmó el cuento para la posteridad en un ensayo titulado Mensaje a García, que posteriormente se convertiría en una película. El filme inmortalizó a Rowan, el protagonista de la leyenda, como el héroe que tras vencer en desafíos y combates al enemigo español es hecho prisionero para luego ser rescatado por el general García, quien además agradece a la Casa Blanca la independencia de Cuba. Ese debe ser. General García, este es el oficial americano, teniente Rowan. Lieutenant. General, you have a message for me? Yes, sir. From the President of the United States. Thank you. This message means the liberation of our people. Todo un cuento de hadas, donde los estadounidenses aparecen como libertadores desinteresados del pueblo cubano. Only by uniting our forces can we hope to bring the war to an early end. Quien conoce sobre Cuba sabe que esa parte de la historia no tuvo un final feliz para la mayor de las Antillas. Más de 50 años de opresión en el periodo postcolonial pueden confirmarlo. El soldado que describían se parece mucho a los que vemos en las películas de hoy, el superhéroe. La acogida del libro fue tal que se convirtió en lectura obligada en las academias militares estadounidenses de West Point y de Annapolis, donde los estudiantes leían con asombro cómo Rowan atravesaba ríos repletos de cocodrilos bajo el acecho constante de las tropas españolas. Hay que reconocer que nadie en el mundo sabe vender mejor una historia que los estadounidenses. El estilo impactante y sensacionalista de la prensa desempeñó un rol esencial en la manipulación de la opinión pública nacional e internacional. Estas tropas fueron el orgullo de Kansas City. Y este es uno de sus valientes. Vean. Se lanza al agua. Acerca el bote de sus amigos. Del otro lado disparan los españoles, pero son derrotados. Exacerbar los sentimientos nacionales para favorecer el tránsito hacia una guerra justificada fue la receta utilizada por los Estados Unidos para intervenir en Cuba. La eficacia de esta fórmula ha sido probada en cada una de las operaciones militares que Washington realiza alrededor del mundo.
Lisolio Fernández, justo en la diana. Y hoy nos acompaña en el estudio el profesor de la Universidad de las Artes, Mario Masvidal. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Un placer. Por primera vez en nuestro espacio. Por primera vez. La primera pregunta que se impone es cómo se trabajó desde el punto de vista de análisis de contenido y de discurso estas cintas que veíamos en el anterior reportaje para convencer al pueblo norteamericano de la intervención en Cuba. Sabemos que ocurrieron ya un poco tiempo después, pero bueno, la prensa también jugó su papel. Sí, desde el punto de vista, digamos, del análisis del discurso y de la semiótica, todos estos relatos pues se construyen sobre la base de una estructura que ya está porta ideología, ya tiene una carga ideológica que pasa como entretenimiento. Es decir, el mismo uso de la palabra entretenimiento da la idea y esconde el hecho, da la idea de que esto es inflictivo y esconde el hecho de que hay una ideología, una visión política que está inscrita en la misma estructura. Y así se decide quién es el héroe, quién es el oponente, el villano, cuál es el objetivo o el objeto del deseo, y todo ello está cargado de un valor que ya la gente ha aprendido y está esperando verlo así. Entonces, que tú pongas como el héroe, y ellos son expertos en poner a algún norteamericano como el héroe, la estadounidización del héroe, por decirlo de alguna manera, que es el que va a resolver los problemas. Entonces, está también el tema de la voz. ¿Quién hace el cuento? ¿Quién habla sobre qué? Entonces son narraciones que se hacen desde una perspectiva norteamericana con personajes norteamericanos que cuentan la historia de los otros. En la historia, en el filme que comentabas, Mensaje a García, el héroe es Rowan, este oficial, teniente norteamericano que es enviado por el presidente McKinley a la Manigua o a Cuba a entrevistarse con García, con Calixto García, para decidir por dónde iban a desembarcar las tropas norteamericanas, etcétera. Y la narración pone a Rowan como un héroe que viene solo, él decide, toma decisiones sobre cómo llegar y encontrar a García. Nada más lejos que la realidad, donde justamente fue el Partido Revolucionario Cubano. Los historiadores podrán dar más detalles sobre el tema. Y todo el sistema ya creado de clandestinaje que trajo a ese señor. Como un simple emisario. Un emisario. El movimiento fue cubano y se lo llevaron a García en Bayamo. En Bayamo hay una placa que recuerda ese encuentro. García recibió el mensaje, dio la respuesta y al hombre lo sacaron otra vez, creo que por la costa norte, etcétera. Es decir, él no tuvo que hacer nada. Pero en la narración, es decir, en la estructura del relato, lo pone como héroe y como el agente activo que lleva una visión desde el punto de vista norteamericano. Y eso no se cuestiona. Es decir, eso se acepta acríticamente por el espectador promedio, y se va como que sin darse cuenta, infiltrando en su mente, en sus sentimientos, porque es a nivel de la sugestión y de la seducción más que a nivel de lo consciente. Es trabajar más en lo emotivo que en lo cognitivo. Exacto, sugestión, seducción, para trabajar lo emotivo. No estoy hablando aquí de información subliminal, no hay que llegar a ese nivel. Ahí, en la estructura misma del relato, y desde dónde se cuenta el relato, es donde ellos trabajan históricamente, no importa que digan mentira o verdad. Y que en la película los mambises tienen un papel ultrasecundario. Tan ultrasecundario que a veces ni salen. En esta película sí, sale García, pero hay otras como Santiago, hablaremos de ellos, donde los mambises son... Es más, en muchas de esas otras imágenes que se tomaron o que se construyeron durante 1898, porque la guerra de independencia de Cuba, la segunda guerra de independencia, fue quizás la primera guerra filmada. Y Tomás Alva Edison, su compañía, envió camarógrafos y cámaras a Santiago o a la zona de combate. Por supuesto que no filmaron ni un solo tiro, porque eran cámaras muy grandes y nadie se iba a exponer, se exponían demasiado al combate en el tiroteo. Y por lo tanto lo que se filmaron básicamente son escenas de campamento, desembarco, etcétera, y muchas fueron actuadas después, ya sea en Cuba o en Estados Unidos, casi siempre en Carolina del Norte, donde las cámaras tomaban el avance impetuoso del ejército norteamericano, la huida de los españoles, cosa que no fue así tampoco, y tú no ves un solo mambí en ella. Es decir, quién construye, quién habla, quién cuenta la historia del otro, ese también pone los valores éticos, estéticos en esa distribución de los personajes en la estructura del relato. Y que al final estábamos hablando de una guerra que era por la independencia de un país. Y sucede que los protagonistas de ese país no salen como deberían salir como protagónicos salen como personas que son ordenadas. Es decir, tiene que venir alguien de afuera, un deus ex machina, a decirle cómo resolver el problema en un papel protagónico.
Mensaje García era como un antecedente, pero tenemos ejemplos años después, el largometraje El Che del director Richard Fleischer, que se estrenó en 1969 y que representa un producto indignante para el pueblo cubano y para todo aquel que conozca la figura del guerrillero heroico. Si usted no conoce sobre este filme, ve el siguiente reportaje y acompáñenos en unos minutos para el análisis. La cinta fue financiada y producida en Hollywood por la CIA, a solo 2 años de la muerte del luchador argentino para ensombrecer su valor revolucionario e internacionalista. El actor egipcio Omar Sharif interpreta el personaje protagónico de un Ernesto Guevara supuestamente responsable de fusilamientos masivos de prisioneros, que sufre además los sinsabores del triunfo de la revolución. Nada más alejado de la realidad histórica que esa representación, una realidad sustenta en incontables conquistas del guerrillero heroico, encaminadas a defender la vida y la libertad del ser humano por encima de todo obstáculo. Un despacho cablegráfico de la agencia EFE, fechada en El Cairo el 5 de diciembre de 2007, recoge las declaraciones de Sharif, donde lamenta haber interpretado el Che en aquella película. Yo exigí hacer una película que no tuviera tono fascista, pero el Fidel Castro que interpretó Jack Palance y la película en general resultó un producto fascista. La CIA estaba detrás. Querían hacer una película que agradara a los cubanos de Miami y yo solo me di cuenta al final. Por otro lado, Jack Palance, actor estadounidense, interpreta a Fidel Castro, un papel elaborado al detalle para representar a un comandante carente de criterio y decisión propia. Sin lugar a dudas, la intención fue subvertir la acción y el temple del líder histórico de la Revolución cubana y degradar la figura de un hombre que hizo historia para todos los tiempos. Claramente, el guión de este largometraje pretendió incinerar la imagen del Che, una imagen que, por sobradas razones, caló hondo en la humanidad y quedó como paradigma de contemporáneas y futuras generaciones. Wendy Rodríguez Contino, justo en la diana. Como veíamos, profesor, una imagen del Che desvirtuada de la realidad. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre esta película de 1969 y la protagonizada luego por Benicio del Toro en el año 2008? Bueno, hay grandes diferencias porque esta primera película sobre el Che, que ha habido otras, no norteamericanas, pero también con un corte similar. Pero similar. El Che, en el mejor de los casos, es un aventurero, Robin Hood, que busca justicia social, etcétera, pero nada de su ideología, de su pensamiento aparece en otras. Y en esta norteamericana del 69 es evidentemente manipuladora. Aquí es poner como central, como personaje protagónico, al villano, según el punto de vista de quien narra. En este caso, bueno, son los intereses que se mueven detrás de la película. Ahora, la de Steven Soderbergh del año 2008, que Benicio del Toro hace de Che, está sustentada por una investigación mucho más seria. De hecho, lo puedes ver en los mismos créditos. Podemos disentir en algún otro detalle, pero evidentemente se propusieron dar una visión un poco más cercana, o bastante más cercana, sobre los hechos históricos, sobre la personalidad del Che, con una estructura y una factura también muy interesante. Soderbergh se ha caracterizado por abordar temas de la historia de Cuba reciente. Recuerdo que tiene una película sobre la crisis de octubre, 13 días creo que se llamaba, que se puso en Cuba. De hecho, Fidel la vio personalmente, se la llevaron a que la vieran, donde él trata de narrar con cierta intención de objetividad, nunca hay una objetividad total, lo que pasó en ambas orillas en la crisis de octubre de 1962. Y él vuelve sobre sus pasos, sobre la historia de Cuba más reciente, con la historia del Che, con una investigación basada en biografías y estudios sobre el Che, no solamente los cubanos, sino de otros autores, norteamericanos también, y la aproximación es diferente, siendo todavía Hollywood en gran medida. Es decir, Hollywood no funciona muy homogéneamente, muy coherentemente, pero siempre hay un margen para algunos realizadores, para algunos productores, pienso más realizadores que productores, para tener un mínimo espacio de reflexión o de expresión. Pero la norma no es justamente esa. Pero llama la atención que en este filme de 1969, el actor que interpretó al Che reconoció que fue usado y que el texto estaba con un gran peso político y que la CIA incluso estaba detrás de esta producción. Y se arrepiente de haber hecho ese personaje de esa manera, que es lo más interesante. Y bueno, habla un poco de la honestidad, aunque sea ya al final de su carrera, de Omar Sharif, ¿no?
Y sobre ese mismo tema, si miramos desde un punto de vista internacional, luego de los ataques del 11 de septiembre, las películas empiezan en las películas de Estados Unidos, empiezan a aparecer personajes simbólicos que representan parte de un enemigo para Estados Unidos, como el caso de los musulmanes. ¿Podríamos poner algunos ejemplos y ver cómo se trabaja este concepto? Bueno, es que son tantos y que se agolpan, no se me olviden, pero evidentemente la satanización del musulmán, y ya no solamente de alguien que sea de creencia musulmana, sino de aquel que parezca físicamente como árabe, es decir, ese criterio estereotipado de qué cosa es un árabe o qué es un africano, qué es un asiático, ya siempre se maneja como que ese es el malo, ese es el culpable. Cherché el malo, busque el culpable de todas las acciones. Y, por supuesto, se viene trabajando con tiempo. Antes era un latinoamericano, o era un inmigrante, un afroamericano, el inmigrante, y ahora está estandarizado como el árabe, o ese que parece árabe. De alguna manera eso funciona en la gente después. Si hay alguien de apariencia no caucásica, para hablar en esos términos que ellos hablan, y que tiene una apariencia del medio del cercano oriente o del Magreb, ya ese es un terrorista en potencia. Y eso lo ha trabajado el cine, la televisión, la misma prensa, sobre todo televisión, que va conformando a nivel de la sugestión y de la seducción, va conformando puntos de vista, visiones, sentimientos a nivel de lo emotivo y no lo cognitivo, como tú lo decías hace un ratico, bueno, pues sobre dónde está el bien, dónde está el mal, de una forma maniquea, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo en ese sentido? Y en el tema, por ejemplo, de la invasión Irak y Afganistán, hay muchísimas películas donde se interpreta que hay una necesidad de liberar a un pueblo oprimido y precisamente el ejército de Estados Unidos son el ejemplo del héroe que va a liberar al pueblo. Eso está desde yo creo que las primeras películas que se hicieron, aquella película sobre el fuerte El Álamo, de cómo el estado de Texas, que primero fue un estado independiente y después fue parte de la Unión, se empezó a liberar de México, porque Texas era un estado mexicano y se fue infiltrando personal, es decir, colonos norteamericanos, y declararon la independencia de Texas. Y por supuesto los mexicanos fueron a discutir eso con ellos. En el Fuerte del Álamo hubo una confrontación. Es famoso el hecho de que cuando se hizo ese filme, creo que el director es John Huston, y historiadores dijeron, eso no es cierto. No fueron así los sucesos. Dicen, no importa que yo no cuente la historia, lo importante es que se cuente la leyenda. Es decir, aquello que nos interesa desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, que quede como la verdad y como la justificación de los hechos. Hagamos una pausa, profesor. Este tema da para mucho más. Siga con nosotros, justo en la Diana. Help me guide it. Shape it. Lead it. The Russians have sent warheads to Cuba. If that ship crosses the line, we will retaliate with a full response. We need your help to stop them. So we're supposed to be the CIA's new mutant division. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Peace was never an option. X-Men Primera Generación es considerada por expertos como una película con sustentables errores históricos. La crisis de octubre que implicó a Cuba, a la Unión Soviética, a Estados Unidos. ¿Cómo aborda este filme ese tema donde inclusive escuchábamos que uno de los actores decía la paz no es una opción? Aquí lo interesante, además de ver lo mismo que ya estábamos comentando de otras películas, es que ya se empiezan a mezclar personajes de ficción con hechos reales, tratados por supuesto de manera no real o de manera diversa, diferente a como fueron. Es decir, ya la frontera entre realidad y ficción se empieza a difuminar en la mente de un espectador promedio. Y entonces los X-Men, que son uno de los muchos superhéroes que tiene la cultura norteamericana, por llamarla de esa manera,
ya intervienen en hechos que son históricos. Antes lo habían hecho los halcones, el halcón negro, el halcón de oro, pero bueno, quizás la memoria de los más jóvenes ahora no funcione con eso, pero los X-Men son esos herederos. Y entonces se trabaja sobre los falsos positivos y las verdades ya asumidas. Que por supuesto el mundo estuvo al borde de la crisis y de una guerra mundial por culpa de Cuba y de la Unión Soviética. No se hace toda la historia de qué había pasado para llegar a esa situación, cómo los Estados Unidos habían sido hostiles, es decir, lo que ya sabemos de la historia reciente, aunque ya son casi 60 años, de las relaciones divididas, de confrontación entre Cuba y los Estados Unidos y Cuba, la Guerra Fría, es decir, y los Estados Unidos con la Unión Soviética. Todas las causas, todas las razones se obvian, se dan por sentadas, es decir, estos son los malos, los villanos necesitan una razón para actuar como tales, somos nosotros los encargados de defenderlo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los X-Men, seres de ficción, para darle ese matiz de entretenimiento, aventura, y como que desideologizar un tanto un tema muy, muy ideologizado. Y Cuba es simplemente el escenario de la guerra, donde ocurre todo, y tiene un papel muy neutral, o muy pasivo. Pasivo, muy pasivo. Neutral no lo era, pero pasivo sí. Y en el caso de la crisis de los misiles, que fue un evento histórico que implicó a las principales potencias de aquel momento. Efectivamente, y además, no solamente en los hechos reales, en los hechos históricos, Cuba fue desconocida después en el pacto final, en el contrato o a la conclusión que llegaron los Estados Unidos con la Unión Soviética, eso suscitó la respuesta de Fidel en los famosos 5 puntos. Es decir, nosotros no somos el espacio donde están nada más que, es decir, solamente el espacio donde están los misiles. Nosotros somos un gente activo y comprometido en esta discusión. Después hubo un momento en la historia de nuestro país, 40 años después, donde se reunieron, incluso vino McNamara, creo, se reunieron aquí en La Habana, pues personalidades, personas que tuvieron que ver en los 3 bandos o en los 3 países con aquellos hechos, con Fidel al frente, rememorando cómo fueron las decisiones, cómo fueron las interpretaciones, que fue muy interesante. Es una pena que no se vea otra vez, porque ahí tú tienes, no te voy a decir que la verdad exactamente, pero la visión de los protagonistas, de los exsoviéticos, de los norteamericanos que estaban en ese momento tomando decisiones, como McNamara y Fidel. ¿Qué mejor película que esa para analizar, por decirlo así, para analizar los hechos desde la perspectiva de sus protagonistas? Siempre cada uno va a dar una visión. Por supuesto. ¿Entiendes? Pero interesante. Profesor, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y espero contar con usted en próximas emisiones de Justo en la Diana. Ya para finalizar, quisimos incluir en este programa un breve acercamiento a Call of Duty Black Ops, el videojuego que fue lanzado por la empresa Activision, y su primera misión se desarrolla en la Cuba anterior a la crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial debido a un enfrentamiento, como ya veíamos, entre la entonces Unión Soviética y Washington. Veamos. El videojuego Call of Duty Black Ops, en español conocido como Llamado del Deber, Operaciones Negras, fue presentado como la mayor atracción del año 2010. Y aunque eso podría estar en tela de juicio, de lo que no hay dudas es el rechazo que causó en nuestro país, pues la primera misión de este videogame, en el que sobran tiros y sangre, es precisamente dispararle a nuestro comandante Fidel Castro. ¡Ahí están! We search room to room to find Castro. Sea lo que sea, es una falta de respeto a cualquier presidente, a cualquier persona, hacer una cosa así. Me parece que están incitando a violencia, están queriendo desvirtuar la imagen del comandante. No ayuda en lo más mínimo, ayuda a la relación. Eso lo que hace es tensar más la situación. Creo que eso es lo que es quizás lo que lo busquen sea no ayudando al acercamiento entre los dos países, sino tratando de distanciarnos más. Ambientado en plena Guerra Fría, con videos que introducen al jugador a un mundo de película, el objetivo es realizar misiones de agentes especiales de Estados Unidos en Cuba, Vietnam y la antigua Unión Soviética.
En la primera de ellas, el jugador tiene supuestamente que eliminar al líder de la revolución cubana, pero cuando todo indica que ha muerto, sobreviene la sorpresa, pues Fidel, podría decirse, es inmortal y logra salir vivo del ataque, engaña al jugador y termina entregando al protagonista a los soviéticos. Luego de conocer sobre el contenido del videojuego, nuestro país, a través de un comunicado, expresó que este glorifica el asesinato, incluso lo legitima, y que convierte a los niños estadounidenses en sociópatas. También hace énfasis en que Estados Unidos intenta de forma virtual eliminar la imagen de un hombre que no logró destruir en la vida real. Karina del Valle, Justo en la Diana. La única forma de entender nuestro presente y hacer por cambiar nuestro futuro se remite a la historia. Estudiar la historia real, analizarla en toda su amplitud, entender los por qué que nos ayudan a descifrar los cómo. Hollywood representa una fuerte industria del entretenimiento y seguirá imponiendo sus modelos. De nosotros depende consumir cada película con sentido crítico y si se trata de la historia de Cuba, mirar con lupa cada hecho para discernir entre realidad y manipulación. Lo espera el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.